Creciendo en la obra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, por favor. Y ahí nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Vamos a definir primeramente la palabra útil. ¿Qué significa útil? Útil del griego ofélimos, y significa de servicial y provechoso. Servicial y provechosa. Cualquier pasaje de la Escritura es útil, ¿verdad? Cualquier pasaje de la Escritura es provechosa en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque esta va a provocar un desarrollo y un aprovechamiento en nuestras vidas. Es importante entender el valor de la Escritura. Y digo importante entender el valor porque ahorita en muchos lugares no se predica la palabra de Dios. Se predican muchas cosas, pero no se predica la palabra de Dios. En muchos lugares se predica mucha psicología, inclinándose al humanismo, inclinándose a la autoestima, inclinándose a los sermones motivacionales, y entonces valoramos la palabra de Dios cuando dice que la palabra de Dios es útil, es provechosa para nuestras vidas. Ahí nos está diciendo que la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a desarrollar, nos va a ayudar a hacer la obra de Dios. Es tan útil que en ella están escritas todas las respuestas a las preguntas que nos hemos hecho. Cualquier cosa que nosotros necesitamos saber respecto de, Señor, enséñame, ¿cómo voy a hacer la obra? Está en la Biblia. Respecto de nuestro comportamiento, está en la Biblia. Respecto de la educación de los niños, está en la Biblia. Allí vamos a encontrar todas las respuestas que necesitamos. Hay algunos que dicen, bueno, no, pues yo pienso que yo voy a ir al psicólogo. Otros dicen, yo voy a ir al psiquiatra, o sea, los que decimos que somos hijos de Dios. Y es necesario que una persona vaya con el psicólogo siempre y cuando, la verdad, pase por alto toda la Escritura. Si la Escritura no es suficiente, pues puede ir al psicólogo. Porque cuando para una persona la palabra de Dios es suficiente, es porque dice, yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, y pienso yo que Dios me va a ubicar. Dios me va a quitar hasta lo loco, ¿verdad? Como lo hizo con Nabucodonosor. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Qué significa enseñar? Del griego didascalía. Significa instrucción. Y la
la función o la información. Y ahí, hablando de la información, habla de la enseñanza, de la doctrina. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es provechosa? Bueno, porque enseñamos la doctrina de Cristo. No enseñamos conceptos humanos. No citamos algunos libros como el milagro más grande. No necesitamos nosotros las filosofías de los hombres. Necesitamos la palabra de Dios. Así es que esta palabra enseñar es una manera de transmitir información. Lo que yo estoy haciendo ahorita es transmitir información. Cuando nosotros enseñamos a los niños, transmitimos información. Cuando nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos de una manera personal, le estamos transmitiendo información. Ahora, qué importante que los maestros y los padres tengamos autoridad espiritual. Pero la autoridad espiritual nos la da la palabra de Dios. Porque a veces decimos, ay, es que este niño no me hace caso. Necesitas guiarlo a Cristo. Necesitas guiarlo de una manera muy sabia, muy atinada, muy prudente a los principios de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad. Pero algunos confunden la autoridad, algunos piensan, no, es que este niño me va a obedecer y empiezan a gritarle al niño. Gritar no es autoridad. La autoridad nos la da la palabra de Dios. Una de las cosas que yo pude ver en el apóstol Pablo y del cual podemos aprender es que cuando él daba una orden conforme a como dice Romanos 12, les decía a los romanos: les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Esta palabra les ruego, en la boca del apóstol San Pablo era una orden, era autoridad de Dios. Pero a veces nosotros pensamos que hablar de una manera fuerte, de una manera golpeada, es tener autoridad. No. Cuando nosotros les enseñamos tanto a los niños, tanto a los maestros de niños, a los que nosotros, con los que nosotros estamos sirviendo, estos principios, entonces ellos van a saber que ellos no necesitan que les griten, que ellos no necesitan ser manipulados, que ellos no necesitan que se sienten controlados, porque no es esa la autoridad de Dios. Y ellos saben perfectamente, cuando se les enseña este principio de la palabra, que cuando un ministro le dice, le ruego por favor, si puede hacer este trabajo, entonces ellos saben que es un mandato. Si los niños entienden que cuando nosotros le decimos, por favor, haz esto, y saben que es una orden, entonces evitaríamos gritar. Porque la Biblia dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería y toda malicia, ¿verdad? Y entonces gritar no es autoridad. Así es que cuando estamos enseñando, estamos transmitiendo información. Yo ahorita estoy transmitiendo información, estoy transmitiendo principios. Y transmitimos información hablando de la doctrina de Cristo. Porque lógicamente, si un maestro en lo secular enseña historia, pues ¿de qué les va a enseñar? Pues de historia, ¿sí? Y va a empezar con la historia de México y las costumbres y todo lo que necesita enseñar. Si nosotros enseñamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a transmitir? ¿Quién es Cristo? ¿Qué les vamos a enseñar a los niños? ¿Quién es Cristo? Él es el Salvador. Él es Dios. Él es vida. Él es santo. Ya le estamos hablando de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios. Los niños necesitan conocer de Dios.
Para eso es la enseñanza. No somos entretenedores de niños. Hay algunos padres de familia que están un poco desubicados y llegan y dicen: usted me atiende bien a mi niño porque para eso le pagan. Y decimos: espérate, a nosotros solo nos paga Dios, y creo que Dios paga bien, ¿verdad que sí? Y no necesariamente nosotros recibimos dinero, nosotros recibimos el privilegio de servir a Dios y de formar a las generaciones que vienen. Así es que necesitamos enseñarles quién es Dios, quién es Dios, quién es el Padre, cuál es la obra del Espíritu Santo, qué parte tan importante tiene la obra del Espíritu Santo. Y les empezamos a enseñar. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y cuando los niños están pasando esa etapa que son bien mentirositos, y entonces nosotros les enseñamos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, que la naturaleza y el carácter aún del Espíritu Santo es verdad, que Dios no es mentiroso. Ellos están necesitando reflejar el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Para que yo lo imite. ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo seguir a alguien que no conozco? Es necesario conocer quién es Dios para poder seguirlo. Efesios capítulo 4 verso 13 nos confirma este principio que les estoy hablando. Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, cabal, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien. Así es que dice que la palabra es útil para enseñar. Enseguida nos dice: la palabra de Dios es útil para redarguir. La función del ministro que dirige un grupo, y en este caso cada quien tomando su parte como maestros, cabeza de grupo, coordinadores, administradores y padres de familia. Debemos de redarguir, pero para redarguir yo primeramente necesito saber qué es redarguir. Buscando en el griego la palabra elenjos, que es redarguir, fíjense lo que significa. Significa prueba, convicción, y recuerden, si no tomamos este principio aislado, si no seguimos la secuencia del versículo donde nos dice la palabra es útil para enseñar, entonces atrás tenemos como soporte la enseñanza. Y con la enseñanza, ahí anota, con la palabra de Dios redarguimos. Con la palabra de Dios redarguimos. ¿Qué es esto? Con la palabra pones a prueba las convicciones. Con la palabra pones a prueba las convicciones. Es como hacer un examen.
La misma palabra va examinando la vida de la persona. La misma palabra va examinando la vida de la persona para que tenga convicciones. Eso quiere decir que los dirigentes, pastores, coordinadores, cabezas de grupo y maestros tienen que ser conocedores de la palabra de Dios. Conocedores de la palabra de Dios. Porque, ¿cuántos vemos a Dios? Dice la Biblia, Dios es espíritu, pero Dios se expresó a través de su palabra. Y dejó también a sus ministros para que ellos pongan a prueba. ¿Quiénes son los que ponen a prueba? Los ministros, a través de usar la palabra de Dios para redarguir. Esto es poner a prueba las convicciones, porque de pronto te das cuenta el actuar de cada una de las personas que están en el ministerio donde tú estás pastoreando, o donde tú estás guiando, dirigiendo. Estás observando la vida de la persona, no solamente estás lanzando una información, sobre todo la gente que está en el servicio. Este es un don que Dios da. Dios al ministro le da ojos para ver, para entender, para discernir, para observar cómo está la vida de la persona. ¿Cuántas convicciones tiene? ¿Qué efecto está haciendo la palabra de Dios en la gente a la cual tú estás ministrando? Así es que el fin es lograr que ellos tengan convicciones bíblicas. Convicciones bíblicas. Vamos a analizar un ejemplo. Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Como dijimos anteriormente, los ministros necesitan tener conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo lograr que ellos puedan tener convicciones. Y aquí sucede un caso, por eso estoy tomando este tipo de versículos que solamente es un ejemplo, pero que van a surgir muchos ejemplos, muchas experiencias de la gente que sirve en el ministerio. ¿Y qué debemos hacer? Porque les voy a decir una cosa, un ministro o un pastor puede ser excelente en la enseñanza, pero si no tiene autoridad espiritual, no puede estar enseñando bancas, ¿verdad que no? Y eso quiere decir que hay que poner convicciones en la gente. De pronto nos damos cuenta que el ministerio requiere funciones y requiere reglas. Y algunos dicen, yo sí quiero servir en el ministerio de niños, pero cuando tienes tú la preparación, una vez a la semana no puedo asistir. Entonces yo le digo, en el llamado de Dios debes de querer y poder. Si tú quieres o no puedes, pues no puedes. Y entonces estás poniendo a prueba. ¿Y realmente Dios que te llamó? Entonces si realmente Dios te llamó, entonces Dios te va a abrir la puerta. Entonces Dios te va a poner los medios. Entonces Dios te va a dar sabiduría e inteligencia para saber cómo adecuar tu vida, de tal manera que tú puedas lograr las dos cosas. Y lo vamos a ir viendo. Mateo 6, 25.
El ejemplo que yo estoy poniendo y el porqué de estas escrituras es porque nosotros nos encontramos que en el ministerio de pronto supuestamente el mal necesario, como que tengo que trabajar y no tengo tiempo de estar y no tengo tiempo de prepararme. Entonces vamos a ir paso a paso. Dice el versículo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Quiero que noten algo en la sabiduría de Dios. Aquí nos da un orden de prioridad en nuestra vida y dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero algunos se preocupan más por el vestido que por el cuerpo. Y por el alimento más por la vida, porque entonces están trabajando y afanándose por qué comer, cuando al rato les da una colitis, amigdalitis, artritis, por el afán y la preocupación. Mateo 6:26, y dice, pone un ejemplo bien sencillo, así es Dios, sencillo. Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. No sé si están poniendo algunas ilustraciones, qué lindo. Ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Haz un ejercicio, voltea con tu compañero y dile: ¿no vales tú más que los pájaros? ¿No es cierto? Eso dice Dios, tú vales más que un animalito. Ahora, ¿cuántos creemos eso? Sí, porque decimos, pues de lengua me como 3 tacos, ¿no? A veces nosotros tenemos los conceptos, los hemos leído una y otra vez, pero luego la palabra prueba. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿De veras crees esto? Entonces viene en la palabra y te pone a prueba, porque en el momento en que lo escuchas. Ahora yo les voy a decir, nosotros también estuvimos en la situación de fieles. Hace 30 y tantos años, cuando nacimos de Dios, había un reto delante de nosotros. Estábamos Chuy y yo, mi esposo y yo, de novios en ese tiempo. Nos convertimos al Señor, nos casamos al año, pero estábamos en ese proceso cuando en el trabajo de Chuy le cambiaron el horario de turnos y 3 meses no se iba a poder congregar. Estábamos en ese proceso y él estaba juntando dinerito porque se quería casar conmigo. Entonces, conociendo yo estos principios y sabiendo lo delicado que es cuando una persona se convierte y no alimenta su espíritu, mire cómo estoy hablando, yo tenía 15 días de convertida, pero me pegó en el corazón el Señor, pero tremendo. Y yo empecé a tomar esta palabra y a hacerla mía, tener convicciones. Y sentimos que desde el principio Dios tenía un llamado para nosotros, pero había retos, había desafíos delante de nosotros. Y me dice, es que ¿sabes qué? Yo le dije, mira lo que dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Y me dijo, es que yo quiero juntar para casarnos y esto. Entonces yo le dije, ama más a Dios que a mí, no me ames más a mí que a Dios. Ahorita es importante que tú mires a Dios, y si tú confías en el Señor, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y lo desafié y le dije, ¿tú crees que Dios te puede dar un buen trabajo, con un buen horario, con prestaciones, con todo lo que tú necesitas y aparte servir al Señor? Y me dice, no, pues sí, yo creo. Bueno, vamos a orar, pero necesitas dar el paso de fe. Oramos, lo pusimos en las manos del Señor y le dijimos, Señor, te amamos más a ti que todas las cosas, y te pedimos por favor que honres nuestra fe y que tú proveas ese trabajo. Entonces le ofrecieron a él un trabajo que salía a las 5:30 de la tarde, nosotros teníamos que estar a las 7.
Y le dieron seguro, prestaciones, absolutamente, la añadidura. Y estábamos muy contentos de saber que la palabra de Dios es fiel, que Dios es real y que luego Dios pone a prueba nuestras convicciones, porque luego estamos en la casa a medias, en el trabajo a medias y en el ministerio a medias. Bueno, para los que todavía están en ese proceso y en ese balance, nosotros hemos provisto que por alguna causa de fuerza mayor, cuando el que sirve no puede estar ese día en el pastoreo, nosotros grabamos todas las enseñanzas, de tal manera que la persona que faltó va a tener su CD de enseñanza, lo va a escuchar fielmente y va a traer su tarea en limpio por escrito, para saber que esta persona no está descuidando su espíritu, está alimentándose. Porque yo les dije, yo no quiero que ustedes acumulen material, quiero que sean enseñados, quiero que sean pastoreados. Y si por causa de fuerza mayor, por alguna razón especial, la persona no puede estar, entonces tiene un material donde le va a ayudar como una herramienta para ser ministrado. Pero yo recuerdo que Dios nos pegó en el corazón cuando nacimos de Dios y sentimos el llamado de Dios, un fuego, una pasión. Hacíamos lo de los demás, teníamos nuestros propios retos. Dios empezó a contestar nuestras oraciones y créanme que Dios honra la fe. Entonces nosotros podíamos reunirnos, congregarnos, podíamos trabajar, podíamos obtener sustento, pero también podíamos servir al Señor. Y este es el trabajo del pastor, redarguir para que la persona tenga convicciones. Con esta enseñanza estamos poniendo convicciones, redarguyendo a la persona respecto de su fe en Cristo. Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta palabra afane quiere decir preocuparse. Preocuparse por hacer algo con el esfuerzo humano. Preocuparse para hacer algo con el esfuerzo humano. Porque dice ahí, añadir a su estatura un codo, quiere decir que un codo, la medida de un codo tenía 46 centímetros y que una persona que mide 1,50, por más que se angustie, no va a aumentar 46 centímetros, ¿verdad que no lo puede hacer? Eso solo lo puede hacer Dios. Y el que sabe y está equilibrado, entonces dice, esto no lo puedo hacer yo, entonces ¿de qué me sirve preocuparme? Y luego dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? No te preocupes. Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. No te afanes. No te preocupes. Verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios está probando la fe. Cuando a una persona no usa la sabiduría y de pronto está en un ministerio y tiene la necesidad de un trabajo, lo poco prudente y lo poco sabio es que a la primera que le ofrecieron un trabajo, diga que sí, cuando sabe que todo eso va a quebrantar los principios de su llamado. ¿Estás llamado? Ejercita la fe. Dios no te va a desproteger. Dios no va a desproteger a la gente. Nosotros teníamos esta idea, este pensamiento cuando estábamos en esa situación de fieles. Mi fuego o la pasión que teníamos por Dios era más grande, el amor por Dios era más grande que cualquier cosa. De tal manera que yo dije, no, Señor, yo no puedo estar sin ti.
No puedo estar sin servir, era un fuego, era una pasión. Señor, por favor. Esto es lo que dice tu palabra. Y Dios escuchó nuestra oración. Así es que aquí la fe es probada. Y Dios les dice, hombres de poca fe. Eso quiere decir que hay poca fe, fe débil, mucha fe. No les pregunto cuál es su medida de fe. Todos Dios nos dio una medida de fe, pero hay algunos que se quedaron en esa medida. La fe crece. Y dice el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, di conmigo, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Tú crees que Dios no sabe? Claro que sabe. Los gentiles se preocupan de todas estas cosas, los que no conocen a Dios se preocupan de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino? Buscar su presencia, buscar tener su carácter, un carácter equilibrado. Dice, el reino de Dios y su justicia. Esta palabra justicia del griego dikaiosune quiere decir carácter equitativo, carácter equilibrado. ¿Cómo es el carácter equilibrado? ¿Uso sabiduría para tener un buen trabajo, un buen horario, un buen sueldo? ¿Uso sabiduría para servir al Señor y entregar toda mi fuerza aquí, pero también para trabajar y percibir bien? ¿Cierto? Porque fíjense, hay una imagen de la generación cristiana que trae reproche. De verdad. He visto a muchos que se dicen cristianos, necesitan dinero para comer, necesitan el dinero para vestir y no encuentran un balance. No tienen un carácter equitativo, de tal manera que su balance se le va para el otro lado. Estoy sirviendo al Señor acá y acá estoy descuidando el vestido, la comida, el vestir. Ese no es un carácter equitativo. Y por el otro lado, créanme, yo creo que hay cristianos excelentes en el trabajo, pero yo he conocido muchos que son terribles. Terribles. O sea, terribles en el sentido de trabajar. Todo lo quieren gratis, todo lo quieren regalado. Quieren trabajar poco y ganar mucho. Y siempre te cuentan la historia. No, espérame, déjame decirte, déjame explicarte. No me expliques nada. Si Dios te da, multiplícalo. ¿No es cierto? En la parábola de los talentos le dijo, yo te doy a ti 5, los quiero multiplicados. Al otro le dijo 2, los quiero multiplicados. A uno le dijo, aquí te doy 1, lo quiero multiplicado. Y cuando vino y pidió cuentas, el de 5 multiplicó otros 5, el de 2 multiplicó otros 2, y el de 1 lo escondió y le dijo, inútil. Así le dijo. Así es que Dios quiere, y nosotros como ministros debemos enseñar a que la persona tenga convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿De veras tienes un llamado? ¿O para ti el ministerio es un entretenimiento? El otro día vino una jovencita, pero jovencita, 18 años, estudiando y trabajando, y me dice, oiga, vengo a pedirle un permiso porque la coordinadora me vio muy cansada. Es más, esto todavía no lo he hablado con la coordinadora, pero lo voy a hablar. Es que me vio muy cansada porque tengo que hacer tarea, tengo que hacer esto. Y yo le dije, mira, mi reina, yo tengo 55 años y hasta ahorita, como dijo mi padre, hasta ahorita trabajamos. ¿No es cierto? Le dije, actúas como si fueras una anciana. Peor que una anciana, eres joven. La gloria de los jóvenes es la fuerza. Lo único que tienes que hacer es tener un carácter equitativo, equilibrado. Planea tu vida, organízate.
Toma vitaminas, toma antioxidantes, aliméntate bien, haz ejercicio, para que puedas rendir para la obra de Dios. Y me dijo, ay, qué pena. Entonces no me lo firme, por favor. Le dije, ordena tu vida, por favor. Eres joven. Ahora, nota esto. La palabra dice que todo será añadido. Esta palabra añadido es clave. Sí, esta palabra es prostitsemi. Y fíjate lo que significa añadido, colocar adicionalmente. Rápidamente, ¿me pueden ayudar dos para hacer un ejemplo? Vénganse, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, lo que significa esta definición. Dice, colocar adicionalmente, poner al lado, anexo, agregar, añadir y aumentar. Ok. Pónganse enfrente, ¿sí? Los dos así. Bien. Hazte un poquito para acá ahorita. Tú ahí. Él trabaja. Y entonces, ahí le dan un sueldo, ¿verdad? Y tú sientes de pronto como que ese sueldo no te alcanza mucho. Pero luego tú puedes decir, Señor, dame 3 trabajos. entonces el Señor le dice, ¿eso quieres? Sí, eso quiero. Oye, pero ¿y vas a descuidar a tu familia? ¿Ya no te van a ver? No, voy a equilibrarme para servir a todo. ¿Pero cómo puedes equilibrarte con 3 trabajos? Alimentándome bien, comer bien, hacer ejercicio y servir al Señor. Sí, pero el tiempo, 3 trabajos, ¿cuántas horas son? Estás ahí medio desubicado, ¿no, mi hijo? Entonces, espérame. Entonces dice el Señor, entonces tú rectificas y tú dices, Está bien, me voy a quedar con uno. pero tú me vas a añadir lo que... Pero tú me vas a añadir lo que me falta. Dice el Señor, sale. Y entonces llega la añadidura, llega la bendición. Él gana tanto, pero el Señor le pone al lado, estoy hablando simbólicamente, el Señor le pone al lado lo que él necesita. Por ejemplo, él gana para suplir tanto, pero Dios empieza a añadirle lo que necesita. Ay, no sé cómo me rindió, pero entonces le pone al lado, le anexa y le hace crecer su presupuesto de tal manera que le ajusta perfectamente. Y entonces él puede decir, gracias, Señor. Sí, gracias, Señor. Gracias. Así es que fíjate que la añadidura no es algo que tú puedas hacer. Es algo que Dios añade, lo pone al lado. Esto gano, pero Dios pone al lado lo que a mí me falta. Él me lo anexa, Él me lo pone al lado. Y con esa sabiduría y con esa inteligencia podemos desarrollar un carácter equilibrado, pero también saber pastorear, saber cómo tratar los asuntos con la gente que sirve en el ministerio. ¿Por qué? Porque si 100 a la vez te dijeran, discúlpeme, no puedo venir, ¿a quién enseñas? ¿Los niños estarían cuidados? ¿Los niños estarían bien ministrados? No, porque tendríamos nosotros puros cuidadores de niños y no tendríamos gente capaz. ¿Sí se entendió el balance? Bien, vámonos a la palabra corregir. La palabra es útil para corregir. ¿Con qué corriges? No hagas esto, ¿por qué? Porque lo digo yo. No, la palabra es para corregir. Así es que debes de saber la palabra. Debes de saber de qué asunto se trata para poder corregir exactamente con la sabiduría de Dios. Así es que la palabra es útil para corregir. Esta palabra corregir del griego epanordosis, que significa enderezar de nuevo. De pronto te vas a dar cuenta que los hermanos se enchuecan.
están desbalanceados y se van de lado y se van por el otro lado y para adelante y para atrás. Y entonces ahí está el ministro para enderezar, corregir con la palabra. ¿Cierto? Ese es el trabajo de un ministro. Y también dice la definición rectificación, pero también dice reforma. Así es que con la corrección una persona puede rectificar su conducta. Con la corrección puede ser reformado. Así es que si notamos que el maestro se está torciendo con otros conceptos que no son los de Dios, ¿cómo lo enderezas? Con la palabra de Dios. Y yo ponía un ejemplo, ¿no? Como de pronto cuando los coordinadores empiezan a hacer su ronda de administrar, supervisando la enseñanza, de pronto se encuentra un maestro, estoy poniendo un ejemplo, un maestro donde les quiere enseñar las armas espirituales y lo ves que lleva de pronto un televisor y luego el DVD y empiezan a pasársela a los niños y empiezan a decirle, ay, hoy el maestro nos va a enseñar sobre las armas espirituales. ¿Y para qué es el video? Ah, pues es que dice que ahí viene muy bien todo lo de las armas espirituales. Ahí viene en El Señor de los Anillos. Increíble. Pero necesitaremos el Señor de los Anillos para que los niños aprendan las armas espirituales. Yo pregunto. Entonces, ¿qué dice el ministro? Yo te recomiendo Efesios capítulo 6, verso 16 a 17. Por favor, te voy a dejar estudiar sobre las armas espirituales. Necesitas conocer bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada. Y le empieza a citar. Por lo demás, hermanos, voy a leer solo unos versículos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, la persona al tener su base bíblica se le corrige, se le endereza. También dice rectificación. Y quiero decirles que la manera como el enemigo ataca es a través de argumentos. Hay personas que han sido sanadas y liberadas de opresión cuando les empiezas a hablar la palabra de Dios. Y es una manera que ejercemos la autoridad espiritual, conociendo la palabra, sabiendo usar la palabra. En alguna ocasión yo recuerdo que estaban orando por una persona para que se liberara y la persona estaba tirada en el piso. Y luego el Señor te empieza a hacer sentir. Esto de sentir es parte de los dones, es parte del conocimiento, es parte del discernimiento, sentir, percibir. Recuerdo que en esa ocasión nosotros estábamos en Argentina y había terminado de ministrar y la persona me decía, por favor, ore por esta persona. Es una persona que estaba tirada y se estaba revolcando. Yo acababa de ministrar y la verdad estaba un poco cansada y Dios me mostró que en esa congregación había una mezcla
entre la palabra de Dios y la superstición. Entonces esta persona se estaba rodando, y uno siempre tiene que trabajar en equipo con Dios. Y le pregunté al Señor: Señor, dime qué pasa con esta situación, ¿cómo oramos? Entonces el Señor me dijo: pregúntale su nombre. Y les pregunté: ¿cómo se llama? No, pues que se llama Marta. Y le digo: Marta. Y entonces Marta deja de rodar y me mira. Y yo le dije: ¿por qué te estás revolcando? Y entonces me dice: pues dicen que tengo demonios. Y yo le dije: pues el Señor dice que no tienes, levántate y vete. Y se levanta y se va. Así. La palabra de Dios está trabajando con los dones, el discernimiento. En otra ocasión estaba un caso muy parecido con una persona que tenía mucho miedo. Estaba tirada en el piso y estaban orando y reprendiendo: te reprendo, te reprendo. Y diciendo: la autoridad espiritual es gritar: y Satanás. Y les dije: ¿qué pasa? Y entonces la misma persona a la que estaban liberando de pronto voltea y dice: es que tengo miedo. Y le dije: pues arrepiéntete, porque el pecado te produce todo eso. Lo primero que Adán sintió fue miedo de la presencia de Dios cuando pecó. Y dice: sí, es verdad, es que la verdad no ando bien. Ok, levántate y habla con Dios, arrepiéntete de tus pecados y quedas libre. O sea, es una guía de Dios. Es una guía de Dios. Entonces uno tiene que enseñarles a cómo usar las armas espirituales. Uno no puede liberar a alguien que está oprimido, saber cuándo está oprimido, saber cuándo está posesionado. Es distinto. Un cristiano no puede estar posesionado. Puede ser oprimido porque abre puertas, pero no posesionado, aquel que tiene el Espíritu Santo. Y entonces algunos dicen: pues vamos a enseñarles las armas espirituales, pero entonces pónganse el arma. Y entonces físicamente los hacen que traigan sus armas y su gorrito y su espada y su traje. Y entonces le digo: por favor, para nada se deben de quitar su traje. Ahí están los niños que no se pueden dormir porque se duermen vestidos. Y para hacer guerra no vale si no estás vestido así. No se trata, no está hablando literalmente. Está usando la figura de un soldado romano. Entonces necesitamos apegarnos a los principios de Dios, sanar y liberar con la palabra de Dios, contrarrestar los argumentos del enemigo. Porque el enemigo desde el principio, en el Edén, lo primero que hizo fue atrapar al ser humano con argumentos, con que Dios dijo que no comas de este árbol. No es verdad, no vas a morir. Enseñarles a los niños que debemos de creer más a Dios que a cualquier cosa, que a cualquier persona. También esta palabra corregir habla de reforma. Entonces se produce la reforma. Efesios capítulo 4, verso 23. Cuando se endereza con la palabra se produce una reforma. Esta palabra, cuando nos dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23, esta palabra renovaos está hablando también de renovación, pero está hablando de reforma. Si va a haber una renovación, tiene que haber un entendimiento que hay pensamientos que vienen de la naturaleza humana. Y la palabra de Dios nos reforma.
Dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre. Este habla de la nueva naturaleza. Pero cuando nos está hablando de la nueva naturaleza, nos habla de los principios de Dios. Los principios de Dios. Y dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí, primeramente, para que haya la reforma, tenemos que observar las leyes de la naturaleza caída. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza caída? Mentirosos. Hablad verdad cada uno con vosotros. Ya es un mandamiento. Tienes que decir la verdad. No mientas. No falsifiques la firma de tu papá. No escondas la verdad. Empezamos dependiendo ya enseñar tanto a los niños como a los maestros, redarguyendo, corrigiendo, enderezando, y que venga la reforma. No puede haber una reforma si no hay una nueva ley. Ahí está la nueva ley, la nueva naturaleza, los principios de Dios. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira. ¿Qué debemos hacer? Desechar la mentira. No puedes vivir con ella. No puedes llamarle sabiduría a la mentira. No puedes hacer tranzas y decir que eres listo. No. Eso se llama fraude. Y dice también Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, deja la ira. No te dejes llevar por la ira. No le des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Ahí está la ley antigua y está la ley nueva. Se tiene que producir la reforma. ¿Cómo produce la reforma? Con la palabra. Le tienes que enseñar a los niños que ellos no deben de robar, que eso es pecado, que eso es de la vieja naturaleza. Tiene que venir una reforma. Nuestra vida se tiene que enderezar. Había un hombre y en ese tiempo entró en el ministerio de maestros. De pronto me empecé a dar cuenta que se acercaba a varias personas y les pedía dinero prestado. Se empezó a relacionar con uno y con otro y empezó a hacer fraudes grandes. Y yo siempre les he dicho a los maestros, nunca hagan nada sin cobertura, sin preguntarle a sus pastores, fíjese que está pasando esa situación, porque después que los defraudan, ya vienen a llorar. No, hay que venir antes por cobertura. Entonces este hombre necesitaba una reforma, pero de a de veras, una naturaleza nueva, porque no creo que fuera hijo de Dios. Se fue a otra congregación, primero lo discipliné, después se fue a otra congregación, nosotros avisamos allá de esta persona, defraudó a una persona porque decía que luego les iba a hacer proyectos como arquitecto y les bajaba cantidades pero grandísimas, y créanme que un día lo encontraron embolsado y muerto en una carretera. Ahí no hubo oportunidad. No hubo ninguna reforma porque la persona no quiso. La única manera de impedir la reforma es que nosotros no queramos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así es que la reforma viene cuando cesa la ley antigua y la ley de Dios se establece. Bien. Nos vamos a quedar aquí y bueno, nada más quedándonos con esa conciencia. La palabra de Dios es útil para corregir. Necesitamos esa herramienta. No corrija porque lo dice usted, corrija por lo que dice la palabra de Dios. Si un ministro tiene autoridad espiritual, entonces va a haber un respeto, va a haber un respaldo de parte de Dios en cada uno de los asuntos que trate, porque va a estar corrigiendo con la palabra de Dios. Y el reto de tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder cumplir con el propósito por el cual el Señor nos ha llamado.